Hola, bienvenidas a este nuevo video. Hoy vamos a continuar viendo cómo leer gráficas, esta vez una gráfica un poco más compleja que la del video anterior donde aprendimos a leer una gráfica más simple. Si no has visto ese video te dejo acá arriba el enlace para que vayas a verlo. Bueno, y si todavía no te suscribiste al canal, entonces te invito a que vayas y le des al botón suscribir y actives también la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo video, porque vamos a continuar aprendiendo gráficas con puntos cada vez más complejos. Y por supuesto dale like, comparte el video y comenta panal, que es el punto que vamos a tejer hoy. Así sé que estás siguiendo estos videos y que te están gustando. Bueno, esta gráfica se conforma de 8 vueltas y como vemos tiene unos símbolos un poco más complejos de los del video anterior, pero vas a ver que parecen cosas súper complejas, pero nada que ver, son súper fáciles. Las gráficas las dibujo porque no tengo impresora, pero igualmente yo te invito a dibujarla también, porque para mí cuando escribimos con la mano tenemos mucha más retentiva y se nos quedan mucho más las cosas. Bueno, a este punto de la gráfica se le conoce como honeycomb o panal en español. ¿Qué tiene de diferente? Pues que si te fijas acá donde ponemos la cantidad de puntos, verás que solo dice 2, 1 y 2, ¿sí? Cuando en realidad hay 4 cuadraditos, que sabemos que cada cuadradito nos indica un punto. Esto lo que quiere decir es que es un punto donde se va aumentando y disminuyendo todo el tiempo. Entonces vamos a repasar un poco. Cada cuadrado es un punto y cada línea es una vuelta. Del lado del derecho del tejido se lee de derecha a izquierda y del lado del revés del tejido se lee de izquierda a derecha. Y tener en cuenta que la gráfica siempre nos está mostrando el lado del derecho del tejido. Este punto en particular es importante saber cuándo estamos del lado del derecho o del lado del revés del tejido, ¿sí? Ahora vamos a ver qué representa cada símbolo de estos. El primero es como una V así tachada con una barrita abajo, ¿sí? Y es el símbolo de deslizar un punto sin tejer, como si fuera al revés. Y cuando estamos por el lado del derecho del tejido, lo hacemos con la hebra por delante, y cuando estamos por el revés del tejido, lo hacemos con la hebra por detrás. Entonces, cada vez que lo veamos, deslizamos el punto como corresponda. Luego, este círculo que ya vimos en el video pasado significa hacer un aumento creando una lazada. Ahora tenemos esta X, ¿sí? La cual significa que este punto en esta vuelta no existe. Ahora que vamos a tejer, vamos a entenderlo un poco mejor. Luego está esta raya, ¿sí? Que es como un guión, que significa punto jersey revés. Es decir, tejemos revés del lado del derecho del tejido y derecho del lado del revés del tejido, ¿sí? Y por último tenemos este símbolo que es medio parecido a uno de los que vimos en el video anterior, pero este símbolo significa hacer una disminución triple, es decir, tejer 3 puntos juntos. Y también significa si estás por el lado del revés del tejido, se tejen como derecho, o sea, se tejen 3 puntos del derecho. Y si estás por el lado del derecho del tejido, se tejen como revés. Y después también recuerda que lo que tejenemos acá en esta gráfica es lo que siempre se repite. Acá por toda la vuelta y bueno, acá sería el punto entero que lo puedes repetir las veces que tú quieras. Entonces, lo que quieren lograr con esta X es que la gráfica quede siempre pareja. Algunas veces en vez de una X puede no haber nada. Pero recuerda que siempre que tengas una gráfica, ya sea de un libro o de una revista, en la misma vas a encontrar la explicación de qué significa cada símbolo, porque dependiendo del país o de la publicación o de muchas cosas pueden cambiar lo que significa cada símbolo. Pero bueno, ahora vamos a entender un poco mejor qué pasa cuando nos encontramos con gráficas con estos símbolos que significa que ese punto no existe.
Entonces para este punto vamos a necesitar un múltiplo de 2 y vamos a agregarle 2 puntos de borde. Entonces yo voy a montar 22 puntos, incluyendo pues los 2 puntos de borde, o sea 20 más 2. Acá ya tengo mis puntos montados y vamos a empezar entonces con la primera vuelta. Entonces el primer punto lo vamos a tejer un punto de borde que no está en la gráfica, y vamos a hacer el primer y el último punto, que son los de borde, siempre tejidos como punto derecho, ¿sí? Luego nos encontramos con este símbolo de una, el cual ya vimos significa pasar el punto sin tejer, deslizando como revés. Y como estamos del lado del derecho del tejido, que nos lo indica la manera como estamos leyendo el gráfico, de derecha a izquierda, vamos a tener la hebra por delante. Entonces ponemos la hebra por delante, entonces pasamos la aguja como si fuéramos a tejer un punto del revés, así de atrás hacia adelante, y lo pasamos a la aguja derecha sin tejer. Con la hebra nos queda así por delante. Entonces vamos a hacer una laceada así rodeando la aguja. Ahora la X significa que por el momento este punto de acá no lo tenemos, entonces pasamos directo a tejer este último, que como estamos por el derecho del tejido significa un punto revés. ¿Sí? Entonces acá donde empezamos con 2 puntos, ahora ya tenemos 3, ¿sí? Porque tenemos acá la lazada. Este primero, la lazada, este no lo tenemos todavía, y después tenemos este punto que era del revés. Olvídense por un momento de este resto de puntos, que los montamos solo para repetir esto mismo que acabamos de hacer, para apreciar mejor el punto, pero en realidad este punto solo necesita comenzar con estos 2 puntos que recién hicimos, ¿sí? Espero que esto quede claro. Una vez lo comiences a tejer vas a entenderlo mucho mejor. Bueno, entonces ahora lo volvemos a comenzar. La hebra por delante, pasamos este punto sin tejer, ¿sí? Así, pasamos lazada y tejemos un punto revés. Y repetimos hasta terminar, y recuerda que el último punto es de borde y no está en la gráfica. Listo, ya tenemos la primera vuelta. Ahora vamos a ir a la segunda, que es del lado del revés del tejido. Y la leemos de izquierda a derecha. Entonces, tejemos el punto de borde. Luego tejemos la rayita, que significa que del lado del revés del tejido lo tejemos como derecho. Ahora tenemos el círculo, que significa una lazada, y ahora tenemos estos 2 símbolos, ¿sí? Y como estábamos por el lado del revés del tejido, entonces con la hebra por detrás deslizamos los 2 puntos como revés. Volvemos a empezar, un punto derecho, una lazada y deslizamos estos 2 puntos. Repetimos hasta terminar la vuelta y por último el punto de borde.
Bueno, ahora vamos a pasar a la vuelta número 3. Hasta el momento tenemos esto. Entonces en la vuelta número 3 tejemos el punto de borde. Ahora nos indica que debemos deslizar los primeros 3 puntos y como estamos por el derecho del tejido lo hacemos con la hebra por delante. Así. Vamos a deslizar este y este. Y tejemos un punto revés. De nuevo, con la hebra por delante deslizamos los próximos 3 puntos. 1, 2, 3 y tejemos un punto revés. Repetimos hasta el final y terminamos con el punto de borde. Listo. Ahora del lado del revés del tejido vamos a tejer la vuelta número 4. Hacemos punto de borde, luego un punto derecho porque estamos del lado del revés. ¿Sí? Y ahora tenemos un símbolo de X, la disminución triple y un símbolo X, lo cual quiere decir que vamos a usar estos 3 puntos para hacer la disminución y vamos a quedar, en vez de 4 vamos a quedar otra vez con 2 puntos. Entonces, como estamos por el lado del revés del tejido, tejemos juntos como derecho. ¿Sí? De nuevo, un punto derecho y los 3 siguientes los vamos a tejer juntos como derecho. ¿Sí? Un derecho. Y así repetimos hasta terminar la vuelta. Ahora vamos por la vuelta 5, que es del lado del derecho del tejido. Entonces, nos indica un punto de borde, ¿sí? Primero. Luego el punto revés, porque estamos en el lado del derecho, un punto revés. Deslizamos el siguiente punto con la hebra por delante. Hago una lazada y este punto no existe, entonces volvemos a comenzar. Un revés. Con la hebra por delante deslizamos el siguiente punto y hago una lazada. Y me salto la X y volvemos. Un revés.
Y así repetimos hasta terminar la vuelta. Listo, ahora vamos a la vuelta número 3, lado del revés del tejido. ¿Sí? Hacemos un punto de borde. Y directamente tenemos el símbolo de la lazada. Deslizamos los dos puntos siguientes, como estamos por el lado del revés del tejido, con la hebra por detrás y un derecho. Repetimos, lazada, con la hebra por detrás deslizamos los dos siguientes y un punto derecho. Lazada, y así repetimos hasta terminar la vuelta. Y si te está gustando este video y quieres apoyar el canal, puedes unirte como miembro para tener beneficios exclusivos como estos, o apoyar este video desde el botón de gracias. Ahora vamos a la vuelta número 7, que es del lado del derecho del tejido. Entonces tejemos el punto de borde. Luego nos dice que es este jersey revés, entonces como estamos del lado del derecho del tejido, tejemos un punto revés. Y luego nos indica deslizar los siguientes 3 puntos. Y como estamos por el lado del derecho del tejido, va con la hebra por delante. Entonces deslizamos así los próximos 3 puntos. Tejemos un revés y deslizamos los próximos 3 puntos, pueden ser así todos juntos, un revés y deslizamos los próximos 3 puntos, un revés, deslizamos los próximos 3 puntos, un revés, porque así queda mejor, porque acá ya no sabemos cuáles, o sea, si están así en orden, pero por ahí las hebras se pueden ir como cambiando de lugar, entonces mejor hacerlo así. Un revés. Y pasamos. Un revés. Pasamos y así terminamos la vuelta. Y el punto de borde. Bueno, y ahora vamos para la vuelta número 8 de la repetición, que estamos por el lado del revés del tejido. Entonces tejemos punto de borde. Y acá nos indica de nuevo la X, que significa que este punto ya no va a existir, y que acá tenemos que hacer con estos 3 puntos de abajo, digamos, una disminución triple. Y luego el jersey revés, que como estamos del lado del revés del tejido, sería un punto derecho. Entonces tenemos que hacer la disminución triple de una. Entonces agarramos los 3 puntos juntos como derecho y tejemos un punto derecho. Y ahora repetimos, tejemos 3 puntos juntos del derecho y un derecho, 3 puntos juntos del derecho y un derecho, 3 puntos juntos del derecho y un derecho, ¿sí? Y así vamos repitiendo esto por toda la vuelta.
Y como ves, volvemos a terminar la secuencia con 2 puntos, igual como comenzamos, ¿sí? Entonces por ahora no se ve muy bien el punto, entonces vamos a continuar tejiendo. Ahora podemos repetir estas 8 vueltas las veces que queramos. Yo las voy a repetir por ahí 2 o 3 veces más, por ahí más 3 veces para que se pueda apreciar mejor el punto. Y ahora comenzaríamos de nuevo leyendo desde acá, ¿sí? Y luego pues vamos repitiendo todas las mismas 8 vueltas. Entonces voy a tejer y volvemos. Bueno, miren cómo queda el punto panal o honeycomb. Al final yo hice 5 repeticiones para que se viera mejor. Como en la tercera repetición uno empieza a diferenciar mejor el punto. Antes como que no se nota mucho la forma. Así que cuando lo tejan no se preocupen si no lo logran como ver formado todavía. Algo a tener en cuenta con este punto es que solo haciendo un punto de borde al principio y al final los bordes no quedan muy prolijos, ¿sí ven? Así que yo lo que haría sería hacerle un borde más gruesito a ambos lados en otro punto, como digamos por ejemplo Santa Clara, para que quede bien marcado el cuadrado y se vea mejor el punto. Y otra cosa es que este tipo de punto va a gastar más hilado, pues demora más en crecer, ¿sí? Y sobre todo porque queda bastante grueso. Es un punto muy lindo que queda bastante mullido, como les decía, muy esponjoso y con muchísima textura. Y lo mejor es que es doble faz, porque el lado del revés, si lo ven, también queda bastante lindo. Es más, te puedo decir que me gusta muchísimo, tanto como para hacer un proyecto que quede por este lado. Y vean que no es un punto de los más sencillos, pero tampoco es difícil, al igual que la gráfica, ¿sí? Una vez entendemos qué quiere decir cada símbolo, es saber en qué dirección se va leyendo la gráfica y no es para nada complicado. Entonces ahora te dejo este punto para que lo tejas y lo estudies cómo leer la gráfica y así vamos practicando para ir subiendo un poco la dificultad de las gráficas con puntos mucho más complejos y también combinaciones gráficas de combinaciones de puntos. Bueno, antes de terminar, no se te olvide darle like a este video, compartir y comentar la palabra panal o lo que quieras para saber que te ha gustado de verdad este video y este contenido. Y cuando tengas tu muestra lista del punto panal, puedes enviarme fotos por mi Instagram, que es @sarasecas, que si no me sigues por ahí también te invito a hacerlo porque subo muchísimo contenido de tejido que te puede gustar. Así que te mando un beso grande y te espero en un próximo video. Mientras tanto, teje mucho y mira más videos del canal, que tengo muchos tips y tutoriales de tejido donde puedes aprender muchísimo.